9:02 de la mañana y bueno, nosotros seguimos conversando sobre temas electorales, sobre temas judiciales, sobre temas políticos y también sobre temas sociales. Porque hace mucho tiempo, Patricia, lo político y lo judicial son una misma cosa en nuestro país. Y eso siempre descansa sobre lo social. Sí. Así que hacemos una sopa de letras. En lo social. Así es. Una de las cosas que nos estamos volviendo todos especialistas, probablemente malos especialistas, es en tratar de interpretar la Constitución. Nunca más mentada la Constitución, nunca más citada, Fernando, nunca más citada de maneras absolutamente contradictorias, además. Nunca más interpretada, además. Y también la proliferación de expertos en derecho constitucional. Así es. No, acá tenemos a un auténtico. No, eso es lo que te iba a decir. Autor del tema hace Hay 30 años expertos. y autor de un libro magnífico que se presenta, tengo entendido, esta Acá lo tengo también. a las 7 en el Centro de la Católica, Derecho Procesal Constitucional. Y así que a los propios jueces constitucionales usarán este libro antes de tomar decisiones. Señor Abad, ¿será verdad? Señor Abad, muy bueno. Samuel Abad Yupanqui. Muchas gracias por la invitación. En principio, recordar que este libro lo que pretende es establecer las pautas claras a la luz de la teoría, la legislación y la jurisprudencia, que tiene mucho impacto de cómo hacer para defender la Constitución. La Constitución no es una hoja de papel. La Constitución hay que defenderla. Y se defiende cuando se viola un derecho fundamental, cuando se viola una competencia de un órgano, cuando se viola la Constitución por una ley, hay que defenderla. Y para eso existen los tribunales, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Y esta Constitución que, Manuel, usted llama a defender en todos los ámbitos, ¿es un buen documento o es que, como se ha planteado precisamente ahora en estos tiempos en que todo es materia de objeto, de revisión, podría mejorarse? Todo es posible mejorarse, pero tome nota que la Carta del 93 tuvo un origen espurio, fruto de un golpe de Estado, pero la Carta del 93 a la fecha ha cambiado, no es la misma, y no es la misma por dos razones. A ver, bonito debate. Por 20 reformas constitucionales, incluso algunas por referéndum, y además porque la Constitución, como ocurre en otros países, se actualiza y se interpreta por lo que dicen los tribunales constitucionales en el caso peruano. El Tribunal Constitucional ha desarrollado bastantes temas que originalmente no estuvieron pensados en la Constitución y que ahora se han desarrollado en consecuencia. La Constitución del 93 ha cambiado con 20 reformas, ha sido desarrollada por Pero se ha modificado su espíritu porque siempre, y ese es más o menos como uno de los temas bases, ¿no? Se puede modificar, ampliar, reformar, interpretar, pero respetando el espíritu de los constitucionalistas. ¿Se ha respetado en la modificación de la Constitución el espíritu original? El tema del espíritu original es una vertiente de la interpretación muy discutida. Ya. Uno no puede vivir de lo que pensaron quienes originaron la norma. Pero eso es la tesis originalista, de hace 200 años no, pero de hace 15 sí. La tesis originalista, que es la versión que usted plantea de pensar en los padres fundadores de la Constitución. Eso en los Estados Unidos, doctora tesis, estamos hablando de la Carta del 93, es una tesis que no es determinante. Es interesante conocer la historia, conocer cómo se plasmó una norma, por ejemplo, cómo apareció la disolución del Congreso en la Constitución del 93. Es interesante, pero hay que aplicarla en el caso concreto e interpretarla. Adaptarla a los tiempos. Exacto, e interpretarla jurídicamente con argumentos. Entonces vayamos a casos de actualidad. Uno primero es la decisión del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Blume, quien es el ponente del caso habeas corpus de Keiko Fujimori, de no tomar en cuenta la declaración fiscal de Jorge Yoshiyama. Que se lo había exigido el fiscal José Domingo Pérez. ¿Es correcto o no correcto haber tomado esta decisión? Bueno, en primer lugar, no tenemos a la luz el voto, no hemos podido revisar la decisión del doctor Blume, salvo la información pública. En segundo lugar, pedir información por parte del TC a un fiscal o a cualquier entidad pública es una potestad que tiene el TC. El TC lo puede hacer, legítimamente está regulado. En tercer lugar, la pregunta que uno se puede plantear, si pidió el Tribunal Constitucional esa información, la pidió para algo, ¿no? No la pidió para tenerla ahí, dejarla de lado, la pidió para evaluarla. En consecuencia, lo mínimo que se le puede pedir al tribunal es que si pidió la información, la tome en cuenta a favor o en contra. Determinará el tribunal en el marco de su autonomía. ¿Qué pasa, señor Abad, si es que queda claro a la lectura del texto que ha tenido lugar después de la decisión judicial que es tema del habeas corpus? El habeas corpus concierne a una prisión preventiva decidida hace un año. Sí. Eso es lo que hay que juzgar, si estuvo bien decidida o no. Hace un año. Los hechos que vienen después
no deben ser tomados en cuenta. De acuerdo, ¿O sí? pero por eso reitero, si el tribunal ha pedido la información, la ha pedido por algo. Si la ha pedido y la evalúa, porque antes no la conocía en detalle, salvo por la información pública, tendrá que tomarla en cuenta y determinará ahí lo que usted menciona, si la usa o no la usa. Si no la usa porque estima lo que usted plantea, es absolutamente legítimo. Ahora- Pero lo que no puede decir es la pedí y la dejo ahí. Son dos, digamos, dos entes en el Estado, todo el mundo y también el Ejecutivo, pero creo que hay dos lugares donde la Constitución siempre se menta más, se habla más de ella, se usa más como argumento, obviamente el Congreso de la República, para sacar cualquier ley, porque ninguna ley puede contradecir la Constitución, y obviamente el Tribunal Constitucional, que es el que vela porque no se viole ningún principio constitucional ni hacia la persona ni hacia nadie. ¿Por qué todo termina en el TC, señor Abad? O sea, ¿por qué aparentemente hay tanta duda con respecto a lo que pasa, a lo que nuestra Constitución dice, y tenemos que ir a cada rato al ente encargado de interpretarla y de decir sí o no? ¿Cuál es la falla que hay ahí? En primer lugar, hoy día se acepta que hay una pluralidad de intérpretes de la Constitución. Todo el ciudadano tiene el derecho de interpretar la Constitución, supuesto. todas las personas. Lo que ocurre es que tiene que haber una última palabra, porque si no sería un caos. Tiene que haber una última palabra para bien o para mal, pero una última palabra. Y la última palabra a nivel interno es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, lo que estamos viviendo hoy día es un fenómeno que se plantea en el libro y por eso es importante discutirlo, es un fenómeno de constitucionalización del derecho. El derecho penal, el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho civil, el derecho parlamentario se ha constitucionalizado porque hay que mirarlo con anteojos constitucionales, a la luz de los derechos humanos que están en la Constitución, a la luz de los límites a la potestad del Estado, a la luz del principio democrático que está en la Constitución. Y esa constitucionalización de todo el derecho, que es lo que hoy día se vive, también implica que hay una judicialización del derecho. La ley no es la ley como antes se decía, la ley puede ser interpretada y desconocida por el Tribunal Constitucional. Este fenómeno de la judicialización que se está presentando hace tiempo en los Estados Unidos, en Europa con los tribunales constitucionales, acá lo estamos viendo y recién estamos tomando quizás nota a nivel de la opinión pública del impacto. ¿Por qué? Porque quien resuelven son personas. Y las personas tienen que ser bien designadas. Entonces podemos decir que es normal que en un tribunal constitucional se decida algo tan complejo como la libertad de la señora Keiko Fujimori, que ha sido pedida vía un habeas corpus, como que un perro puede subir o no en un ascensor. A ver, vamos por partes. No burlándome, sino quiero tratar de establecer, ¿no? No hay comparación entre ambas cosas. No, sino desde lo más chiquito hasta lo más grande puede terminar en el Tribunal Constitucional. Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, pero ahora, y por eso se requiere un tribunal constitucional que sepa en qué casos debe pronunciarse. De acuerdo. ¿Por qué? Porque no es que el Tribunal Constitucional diga, bueno, me pronuncio sobre cualquier tema. No, el tribunal tiene la posibilidad, en los casos de amparo, de habeas corpus, decir, este tema tiene trascendencia constitucional y sobre esto me pronuncio porque quiero fijar un precedente. Por eso, repito, es importantísimo, y viene este nuevo Congreso que elegirá 6 magistrados, es importantísimo el perfil de los magistrados. Un magistrado que no se limite a aplicar la ley, sino que tenga claro dónde debería ir el Tribunal Constitucional, en qué temas clave pronunciarse, para no escoger el tema del perrito que usted menciona, sino para escoger aquellos temas claves de alcance de derechos fundamentales, de precisiones determinadas. No es extraño que se pronuncie sobre habeas corpus contra resoluciones judiciales. Hay otro caso concreto de actualidad, que es el doble recurso presentado por el señor Pedro Olaechea, que ahora firma como presidente del Poder Legislativo, ya no presidente del Congreso. Él cuestiona el rechazo de la medida cautelar y uno de los extremos del recurso aprobado de competencia entre dos poderes. Su opinión sobre esos dos recursos presentados por Pedro Olaechea. Toda persona que está en un proceso tiene derecho a presentar recursos, lo que no significa que sean viables. A mi juicio, ese recurso es manifiestamente improcedente. ¿Ambos? Ambos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional primero se ha pronunciado ya con fundamento, sustentando su decisión. Es decir, cuando ha admitido el proceso competencial para determinar si la cuestión de confianza fue bien planteada, si la disolución fue correcta, si había un choque entre poderes, el Tribunal ha fundamentado su auto que admite la demanda y ha dicho, mira, admito la demanda, hay interpretaciones,
pero lo que no puedo hacer es afectar el cronograma electoral. Que es y un lo tema en marcha. Y lo que adelanto es que esto tendrá efectos hacia adelante. Y rechazo la cautelar, que en el fondo quería la suspensión del cronograma electoral y la suspensión de la disolución. Eso ha sido fundamentado en el caso de la admisibilidad por unanimidad, los 7. Entonces es altamente improbable que los 7 cambien de opinión. Ahora más bien hay otro tema, y rápido porque el tiempo nos está ganando, doctor Abad. Siendo esto importante y siendo personas, como usted recordaba, las que son las que integran el Tribunal Constitucional y se tienen que pronunciar sobre ese tema, un tema muy importante para nuestro país. La ley les permite tomarse el máximo del tiempo, pero no habría una forma de acelerar o no dejar que los plazos venzan y llegar a la última hora para tomar una decisión. Sí, claro, habría forma si, en primer lugar, si el Ejecutivo contesta la demanda pronto. Porque el Ejecutivo No, lo va a hacer al último día. No lo sé. Si el Ejecutivo contesta la demanda pronto, porque no puede saltarse ese paso, inmediatamente el tribunal puede convocar a vista de la causa y al día siguiente, el mismo día, dictar sentencia. Yo les pongo un caso, si me permiten, porque este tema del proceso competencial no es nuevo. En 1983, en un modelo parlamentario, Alemania, se disolvió el Congreso, el Bundestag, ¿ya? Y se presentó un competencial como acá. Porque acá a veces se ha dudado si cabía o no cabía. El 83 se presentó, porque se discutía si era viable a la luz de la Constitución que exigía una cuestión de confianza. Se presentó y se resolvió en 1 mes y semanas. Y se rechazó la cautelar, se admitió el caso. ¿Por qué es interesante el ejemplo? Porque se resolvió rápido. Yo creo que la justicia rápida y oportuna es el mejor elemento de claridad y tranquilidad. Señor, se lo digo porque yo estaba en Alemania, que Kohl había llegado al poder por una maniobra legislativa el año anterior y para legitimarlo se hizo todo rápidamente, de manera que jueces sometidos a circunstancias políticas existen incluso en Alemania. Pero se resolvió en 1 mes y 2 semanas. Acá podría tranquilamente resolverse en ¿cuánto tiempo? De acuerdo. Repetimos entonces la presentación del libro del doctor Abad, que va a ser de materia de lectura obligatoria. ¿Es esta noche? ¿En dónde, doctor? Cultural de la Católica. ¿A la hora? 7 de la noche. 7 de la noche, ya saben. Entonces, para todos los que quieran aprender a interpretar y aplicar la Constitución, ahí tienen un libro, una guía. A ver, la vamos a leer para poder entender, porque a veces hay tantas interpretaciones divergentes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por el aporte del libro, además. Son las 9:15, volvemos.